Soy una persona bastante escéptica. Algunos me han sugerido que puedo pecar de incrédulo, pero cuando estaba escribiendo el guión para este video, cuando estaba escribiendo lo que estás a punto de escuchar, el programa Word, que es el procesador de textos que utilizo para trabajar, se cerró de repente y perdí todo lo que había escrito. Así, sin más ni más, de repente se cerró. Y solo este documento. Tenía más documentos abiertos, pero este documento del texto que estás a punto de escuchar fue el único que se cerró y se perdió. No fue un fallo general del sistema. Fue un problema en particular con este texto, donde voy a hablar de los Illuminati, los reptilianos, los Anunnaki, los Nefelim y el nuevo orden mundial. Una vez subí un par de videos, los puedes buscar en mi canal, donde porto una pulsera de hilo rojo. Muchas personas me dijeron inmediatamente que no debería de utilizar esas cosas porque esas cosas eran parte de una especie de amuleto de la buena suerte o algo así, y que utilizar esas cosas podría abrir puertas para que entraran en mí espíritus malignos. Y yo me quedé pensando, eso es lo que piensan las personas que diseñan esas cosas. Eso es lo que piensa el mundo. El mundo cree en esos amuletos de la buena suerte. ¿Qué diferencia hay en ese punto entre el mundo y lo que piensan muchos cristianos? Luego hay una señal que se hace con las manos, que simula unos cuernos, que no voy a repetir para no ofender a mis hermanos, que es una señal que la cultura popular ha atribuido a las personas que adoran a Satanás. Y los mismos adoradores de Satanás se han atribuido esa señal como una especie de signo propio. Y los grupos de rock la utilizan mucho como una especie de señal de rebeldía en contra de toda religión y toda institución. Y muchos en la Iglesia de Cristo le atribuyen a ese tipo de señales poderes que en realidad no tienen. Y luego está el tema de los Illuminati, los reptilianos, los Anunnaki, los Nefilim, el nuevo orden mundial. Todo ese tipo de temas de conspiraciones les resultan increíblemente fascinantes a las personas del mundo. Y muchos cristianos resultan bien atraídos, profundamente atraídos por esas cosas. Con respecto a los ejemplos, como por ejemplo de la pulserita roja esa de hilo, el mundo, es decir, los mundanos, les atribuyen a ese tipo de cosas poderes místicos, espirituales que realmente no poseen. Ese tipo de personas piensan que los demonios necesitan una especie de sortilegio o pase mágico para poder abrirles las puertas para que puedan tentar a los seres humanos y atacarlos. Piensan que los demonios son muy caballerosos y solo atacan a los que se los permiten, como si los demonios fueran leales y honestos y dignos de confianza, para que respeten los límites que el humano les impone para su interacción con ellos. Y en todo esto, para esas personas mundanas, Dios no es más que un mero espectador que ha perdido el control sobre su creación y sobre sus criaturas. Y muchos cristianos piensan de esa manera. Pero con respecto a estas cosas en particular, ¿qué dice la Biblia? Alguno puede decir, hermano, si esas cosas las utiliza el mundo para atraer la buena suerte, usted no debería de utilizarlas porque usted no se puede conformar al mundo. Esas cosas son del mundo, déjeselas al mundo. No. Lo que hace el mundo es creer que esas cosas tienen algún tipo de poder místico. Creer que esas cosas tienen poder es conformarse al mundo. Pero amén, no las debemos de vestir. Dice la Biblia que en esos casos el problema no es el objeto ni el acto. El problema es la conciencia de cada uno. Dice 1 Corintios 8. De modo que en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es absolutamente nada y que hay un solo Dios. Pues aunque haya los así llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra. Y por cierto, que hay muchos dioses y muchos señores. Para nosotros no hay más que un solo Dios el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Pero no todos tienen conocimiento de esto. Algunos siguen tan acostumbrados a los ídolos que comen carne a sabiendas de que ha sido sacrificada a un ídolo y su conciencia se contamina por ser débil. Pero lo que comemos no nos acerca a Dios. No somos mejores por comer ni peores por no comer. Sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. Porque si alguien de conciencia débil te ve a ti que tienes este conocimiento, comer en el templo de un ídolo, no se sentirá animado a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos. Entonces,
Ese hermano débil, por quien Cristo murió, se perderá a causa de tu conocimiento. Al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, pecan ustedes contra Cristo. Por lo tanto, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne jamás para no hacerlo caer en pecado. El problema no era la pulserita roja. El problema era la conciencia de mis hermanos y me la quité para no ofenderlos. Con respecto a las señales de cuernos que se hacen con las manos y los rituales que hacen los adoradores de Satanás, los que se dicen adoradores de Satanás piensan que con esas señales y con esos rituales y con esas prendas que utilizan, piensan que debido a eso están siendo servidores de Satanás. Entonces las señales que hacen los satánicos y los rituales que hacen y las prendas que utilizan es la más pura muestra de superstición. Y lamentablemente muchos cristianos piensan igual que ellos. Piensan que los que llegan a ser servidores de Satanás es porque hacen algún tipo de señales, algún tipo de rituales o se visten con ropas oscuras y se cuelgan ciertos tipos de amuletos. Pero ¿qué muestra la Biblia al respecto? La Biblia muestra claramente, como ahorita te lo voy a demostrar con textos bíblicos, que para ser servidor de Satanás no necesitas inscribirte a la iglesia de Satanás. No necesitas vestirte solo de negro y colgarte amuletos. No necesitas hacer señales con las manos y no necesitas practicar un ritual donde le entregas tu alma. Los satanistas creen esas supersticiones y muchos cristianos también las creen. Pero si le crees a Jesucristo lo que dijo, hijo del diablo es todo aquel que no le entiende y no le obedece. Juan 8, 43 y 44. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. La primera carta de Juan va más lejos. Ahí, en el capítulo 3, dice que solo hay dos tipos de personas, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y Pablo va aún más incisivamente a esto en Efesios 2:2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo dice que fuimos hijos de ira antes de ser salvos, y obviamente los hijos de ira no son hijos de Dios, y el que no es hijo de Dios, por naturaleza es siervo de Satanás. Siervo de la carne y de los pecados. En la palabra de Dios en ninguna parte aparecen personas que estén en un estado neutral, en un estado en el que no son ni hijos de Dios ni hijos de ira. Siempre o son hijos de Dios o hijos de ira. Entonces, a la luz de estos pasajes, ¿qué necesitas para ser satanista? Nada. Necesitas hacer nada, solo dejarte llevar por la corriente del mundo. No necesitas hacer nada, necesitas no arrepentirte y no creer en Jesucristo. Si esta es tu vida, aunque no te vistas de negro, aunque no hayas hecho una ceremonia para entregar tu alma al diablo, aunque no hagas señales y no vistas amuletos, ni seas miembro de la iglesia de Satanás, eres un hijo del diablo. Y luego está el asunto de los Illuminati, los reptilianos, los Anunnaki, los Nefilim y todas esas cosas. Con respecto a todo eso te tengo una noticia. Sí va a haber un nuevo orden mundial y su líder será el anticristo. Y mira, aunque este no es el tema de este video, en mi opinión, el tema ovni muy probablemente sí tiene mucho que ver con el engaño final que va a ejecutar el anticristo. Yo creo que esas teorías de conspiración sí tienen algo de cierto. Pero mira, lo que debes entender es que ese no es el peor problema del mundo. Que nos gobiernen unos seres verdes de ojos grandes no es la peor calamidad que le pueda ocurrir a la humanidad. Lo más aterrador que le puede ocurrir a cualquier ser humano es enfrentarse al Todopoderoso el día del juicio y ser encontrado culpable y llegar sin un abogado defensor. Es no entregarse a Jesucristo durante su vida y llegar al juicio sin Jesucristo como su abogado defensor. Y entonces la verdad es que todas esas conspiraciones del nuevo orden mundial,
por más ciertas que sean, no son más que opio para el pueblo. Las supersticiones y los rituales espirituales que muchos mundanos se creen y muchos cristianos también se creen, mientras los demonios se carcajean de ellos, y todas esas conspiraciones están diseñadas para desviar la atención de lo más importante, la obediencia a Cristo y la gran comisión. ¿Quién crees que está más interesado en desviar tu atención como miembro de la Iglesia de Cristo de las cosas importantes como la gran comisión? Satanás es terriblemente peligroso porque es más astuto que fuerte. Mira, no me malinterpretes. Con respecto a los rituales satánicos, ellos existen y son peligrosos. Con respecto a las supersticiones, es importante no vivir portando amuletos, dando testimonio del mundo antes que de Cristo. Y también es importante observar los tiempos para ver las señales, como Jesucristo dijo en Mateo 24, mirad que nadie os engañe. Pero ninguna de esas cosas es ni de cerca lo más peligroso que le está ocurriendo a la humanidad. El mayor peligro para la humanidad no son los Illuminati. El mayor peligro para la humanidad es la Iglesia de Cristo apática, pasiva y desinteresada por las almas que a diario se están perdiendo. Esas supersticiones y conspiraciones están siendo enseñadas en muchas iglesias como palabra de Dios. Por eso muchas personas piensan ahora que si están pecando necesitan una liberación espiritual, cuando la palabra de Dios dice que lo que necesitan es arrepentirse, negarse a sí mismos, tomar su cruz y seguir a Jesucristo en obediencia. El Señor dice en su palabra que nos cuidemos de los falsos maestros, no de los Illuminati. ¿Dónde crees que está trabajando con más eficacia Satanás? Está trabajando todos los domingos detrás de un púlpito, predicando prosperidad y sanidad en vez de santidad. Está trabajando en estas redes sociales como YouTube, con videos que te sumergen más en tu amor propio y tu desarrollo personal, con frases bonitas y canciones emocionantes, en lugar de enseñarte a llevar todo pensamiento cautivo a Cristo. Está trabajando en la música cristiana, donde el humano y su necesidad es el centro de gravedad donde gira toda la prosa, y donde Dios no es más que un mero espectador o es un viejito bonachón que no le importa que pisoteen su gloria o que pisoteen la sangre de su Hijo Jesucristo, o donde es una especie de genio de la lámpara maravillosa al cual se le arrebata, se le declara y se le decreta todos nuestros caprichos. La predicación en las iglesias y por ende la cultura cristiana está centrada en el ser humano y sus necesidades, cuando debería estar centrada en la gloria y en la voluntad de Dios. Cuando esos medios te dicen que debes de buscar tu superación personal sin tomar en cuenta la voluntad de Dios, te están dando un mensaje meramente satánico, porque no te dicen que buscar la autosuperación es buscar la autodestrucción, porque aquel que busque ganar su vida la perderá. Qué contrario es el mensaje de autosuperación y amor propio al mensaje de Jesucristo, donde te dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Qué contrario es el mensaje de los falsos maestros que te dicen que debes buscar tu mejor vida aquí y ahora, en contraste con el mensaje de Jesucristo que te dice, no te preocupes por eso. Busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, todo lo que necesites, te será dado por añadidura. Cristo debería ser el centro de todo lo que creemos, todo lo que entendemos, todo lo que esperamos y todo lo que practicamos, porque Dios no quiere saber nada de absolutamente nadie que no venga a través de su Hijo Jesucristo. Lo único que Dios quiere saber de alguien que no viene a través de su Hijo Jesucristo es que se entrega a su Hijo Jesucristo para obedecerlo y honrarlo. Y lamentablemente en muchas iglesias no se enseña esto. Y no se enseña a distinguir las diversas artimañas que Satanás utiliza para llevarnos cautivos a su voluntad. Por eso, este es el video introductorio de una serie de videos sobre las artimañas de Satanás. Esta serie de videos estará basada en un sermón predicado en el año 1700 y que ha servido de gran edificación para miles de personas a través de la historia de la Iglesia de Cristo. En este video vamos a aprender a distinguir las artimañas más utilizadas por Satanás para engañar a los hijos de Dios. Y estas artimañas que vamos a entender son algunas de sus artimañas más efectivas, porque Satanás es más astuto que fuerte. Si no te quieres perder esa serie de videos, suscríbete al canal y dale clic a la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba un video.